El amanecer no había nacido todavía cuando el río comenzó a murmurar. Entre la niebla espesa del valle, un canto se elevaba como si las aguas recordaran una pena antigua. Dorian caminaba descalzo, guiado por una voz que parecía llamar su nombre desde el fondo del abismo líquido. A su alrededor, el aire olía a hierro y flores muertas. La luna, dividida en dos sobre el reflejo del agua, temblaba con cada suspiro del viento. Ione observaba desde la cabaña, con el corazón acelerado, mientras los niños dormían. No era un sonido humano, era un llanto que desgarraba el alma, una súplica que traía promesas de perdón o condena. Dorian se inclinó sobre el río, sus dedos rozaron la superficie y un rostro femenino emergió entre las ondas, pálido, hermoso, doliente. Los ojos de Lisandra lo miraron, eternos, rotos. En ese instante, el agua habló y el valle quedó en silencio. ¿Puede el amor sobrevivir cuando los dioses maldicen el recuerdo de una madre? El amanecer trajo un silencio imposible. El río parecía dormido, pero el aire estaba pesado, como si ocultara un secreto reciente. Ione salió de la cabaña, con el cabello suelto y los pies hundiéndose en la hierba húmeda. Llamó a Dorian, pero su voz se quebró entre los árboles. En la orilla, solo halló su huella y el eco del agua moviéndose sola. Nico se acercó lentamente, mirando al horizonte donde el sol aún no se atrevía a salir. El ara lo siguió, apretando su muñeca de madera, temblando. Nadie habló. Entonces, una corriente helada recorrió el valle y un perfume dulce, casi maternal, flotó en el aire. Ione lo reconoció. El aroma del loto que crecía junto a las tumbas. Sabía que la maldición ya había comenzado, y que cada lágrima derramada esa noche tendría un precio que los dioses recordarían. Esa noche, Ione no pudo dormir. El viento golpeaba las paredes como si alguien quisiera entrar. En sueños, escuchó la voz de una mujer, susurrando un nombre antiguo, Lisandra. La voz se volvió un canto, y el canto un grito. Cuando abrió los ojos, vio agua filtrándose por las rendijas del suelo, subiendo como si el río buscara su casa. Nico despertó sobresaltado. Tomó la lámpara y vio reflejos azules danzando en las paredes. El ara dormía, pero su respiración seguía el ritmo de una melodía invisible. En el techo, una sombra femenina se dibujaba sobre las vigas, balanceándose entre luz y penumbra. Ione entendió que aquello no era un sueño. La náyade había cruzado el umbral. Nico, decidido a romper el hechizo, tomó el libro que su padre había usado la noche anterior. Era un manuscrito de invocaciones olvidadas, cubierto de símbolos de Hécate. Al abrirlo, el aire cambió y una voz le habló desde las páginas. «Devuélveme lo que me fue arrebatado». El ara despertó, asustada, y abrazó a su hermano. Ione intentó cerrar el libro, pero las letras ardieron en su piel, marcando su palma con un círculo de luna triple. La casa vibró, los cánticos del inframundo resonaron desde las colinas, y el río volvió a moverse, golpeando las ventanas. En medio del caos, la voz de Dorian se oyó desde la oscuridad exterior, pero no sonaba humana. Era una súplica, un eco ahogado. Cuando la tormenta cesó, la puerta se abrió sola. Frente a ellos, Dorian apareció cubierto de agua, con la mirada perdida. En sus ojos se reflejaba el río, y su voz, cuando habló, no era la suya. Ella llora por lo que los dioses olvidaron. Ione retrocedió, temblando. El ara comenzó a llorar, pero Nico la tomó del brazo. El silencio se volvió insoportable, roto solo por el goteo constante del agua cayendo del cabello de Dorian. Afuera, el río se iluminó con destellos azules,
y una figura se elevó entre las aguas. Lisandra sonreía con compasión y venganza a la vez. La tragedia apenas comenzaba. El fuego se apagó sin viento. Dorian se sentó frente a la familia, inmóvil, con los ojos fijos en la nada. Ione lo llamó, pero él no respondió. La voz que salió de su boca era doble, humana y profunda, como si hablara un eco del río. Lisandra no busca venganza, busca memoria. En su piel comenzaron a aparecer símbolos de agua, grabados como escamas brillantes. Nico retrocedió, asustado, mientras el aire se llenaba de humedad. Elara, sin comprender, murmuró que la mujer del río la había mirado en sueños. Ione tomó el libro y lo colocó sobre la mesa. El manuscrito se abrió solo, revelando un dibujo de una madre llorando frente a 3 lunas. Comprendió entonces que su destino estaba escrito desde antes de nacer, y que Hécate los había elegido como sacrificio para despertar a la náyade. Esa noche, Ione buscó respuestas. Siguió los símbolos del libro hasta un círculo de piedras al borde del valle, donde decían que los mortales podían hablar con las sombras. Encendió 3 velas con su propia sangre, y el aire cambió. Un resplandor azulado emergió del suelo, y una figura femenina se materializó. Hécate, con 3 rostros girando en silencio. Su voz era calma y cruel. El agua no olvida. La madre que lloras no es tu enemiga. Ione cayó de rodillas, comprendiendo que Lisandra no era una maldición, sino un eco de su propia alma. El pacto de la diosa era simple. Una vida debía ser devuelta al río antes del amanecer, o el valle sería tragado por las aguas del inframundo. El amanecer trajo desesperación. Ione volvió a la cabaña, pálida, temblando. Nico comprendió que debía ofrecerse en lugar de su padre. Si la náyade busca memoria, yo puedo recordarla. Ione gritó, pero él ya había salido corriendo hacia el río. Elara lo siguió, sus lágrimas cayendo en la tierra. Cuando llegaron, el agua estaba calma, pero Lisandra los esperaba. Su rostro era más humano, sus ojos llenos de tristeza. No temo a los dioses, dijo Nico. Temo olvidar. Lisandra extendió su mano, y el agua comenzó a elevarse alrededor de ellos, formando columnas líquidas que brillaban con la luz del amanecer. Ione, desde la distancia, sintió que el tiempo se detenía. Lisandra habló con voz quebrada. Los dioses me arrebataron lo que amaba, y ahora devuelvo su memoria al agua. Tocó el pecho de Nico y el agua se iluminó. En las ondas aparecieron imágenes. Un niño jugando junto a su madre, risas que se volvían llanto, la promesa rota de un dios celoso. Ione corrió hacia ellos, gritando el nombre de su hijo, pero cada paso se hacía más pesado, como si el aire se convirtiera en líquido. Elara cayó al suelo, rezando entre sollozos. La náyade miró a Ione y por un instante su rostro reflejó el de ella. 2 madres unidas por una misma pérdida. El amor no se borra, solo se transforma, susurró Lisandra, y desapareció bajo el agua. El río volvió a dormirse. El amanecer se convirtió en un día sin canto de pájaros. Nico no volvió. Solo su reflejo permaneció en el agua, moviéndose con el viento. Ione cayó de rodillas y gritó, pero su voz no halló eco. Dorian, liberado del trance, lloró en silencio. Lisandra había cumplido su destino, y el valle recuperó la calma. Pero las lágrimas de una madre no se disuelven tan fácilmente. Esa noche, cuando la luna ascendió, Ione escuchó el llanto en la distancia. El mismo que había maldecido su hogar.
era su propio llanto. La maldición no había terminado, solo había cambiado de nombre. La noche cayó sin aviso. La luna, roja como un corazón herido, bañaba el valle con un brillo enfermo. Ione se encontraba junto al río, sin lágrimas, ya, solo vacía. Dorian permanecía a su lado, buscando respuestas entre murmullos. Entonces, el agua comenzó a temblar. De su centro surgió una luz pálida y una figura se alzó. No era Lisandra, sino algo más antiguo. Hécate apareció entre columnas de neblina, con 3 rostros que giraban lentamente. Uno de ellos lloraba, otro sonreía, el tercero permanecía en silencio. Toda madre que ama debe pagar el precio de la memoria, dijo la diosa. Tu dolor abrirá el paso. El aire se quebró. Dorian gritó, pero ya era tarde. El suelo bajo ellos comenzó a fracturarse, dejando escapar un resplandor que olía a muerte. El valle se transformó. Lo que antes era tierra fértil se volvió espejo líquido. Y Ione flotaba entre el sueño y la vigilia, oyendo voces que la llamaban por nombres antiguos. Hécate extendió su mano y el agua mostró un pasado que no era suyo. Lisandra, una mujer mortal, madre de 2 hijos, castigada por amar a un dios menor del río Estinfalia. Su amor prohibido provocó la ira del Olimpo. Hera la maldijo, llorar eternamente, hasta que otra madre sintiera su mismo dolor. Ione comprendió entonces que el ciclo se repetía, que su llanto era la llave de la redención de Lisandra. Pero, ¿a qué precio? La diosa la miró con ternura fría. Cada lágrima abre una puerta. ¿Tendrás el valor de cruzarla? El ara, escondida entre las rocas, observaba en silencio. Su pequeño corazón latía con la fuerza del miedo y la inocencia. Vio a su madre caer de rodillas frente a la diosa, suplicando por Nico. Él no debía pagar, gritó. Hécate la observó, impasible. El sacrificio no se elige, se reconoce. En ese instante, el río volvió a agitarse y el rostro de Nico apareció en su superficie. Madre, no llores. Ella me mostró la paz. Las lágrimas de Ione cayeron una a una, y cada gota se transformó en pétalos blancos. El ara corrió hacia su madre, y al abrazarla, la luz del río envolvió a ambas, uniendo su destino al de Lisandra para siempre. Las aguas comenzaron a retirarse lentamente, dejando el valle cubierto de flores pálidas. Hécate, satisfecha, habló por última vez. El ciclo se ha cerrado. Decido que empezó el ostenio el obscuro morado. Pero recuerda, mortal, el olvido también es un don. Con un gesto, la diosa desapareció en una espiral de humo. Ione cayó inconsciente. Dorian la sostuvo, sin saber si llorar o rezar. El ara miró el cielo, donde 3 lunas brillaban al mismo tiempo, símbolo del pacto cumplido. En el silencio que siguió, solo el susurro del agua permaneció, como una canción lejana que prometía retorno. Porque ningún mito muere, solo duerme, esperando ser recordado. Al amanecer, todo parecía normal. El río corría sereno. Los árboles susurraban vida nueva. Pero cuando Ione despertó, supo que algo había cambiado para siempre. En el reflejo del agua, no vio su rostro, sino el de Lisandra, sonriendo en silencio. Dorian la tomó de la mano y ella entendió que el mito seguía vivo dentro de ella. El ara, jugando cerca,
tarareaba un canto antiguo, sin saber de dónde lo había aprendido. Y así, en aquel valle sagrado, el llanto se convirtió en promesa. Las almas unidas por el amor y la pérdida quedaron selladas entre el cielo y el agua. En los siglos venideros, los aldeanos contarían la historia de la náyade que lloraba por amor y de la mujer mortal que lloró por ella. Pasaron los días y el valle se cubrió de silencio. Ione despertaba cada madrugada con el sonido de un río que ya no existía. El agua había desaparecido, pero su murmullo seguía vibrando en sus huesos. Dorian intentaba reconstruir la cabaña, aunque su mirada seguía perdida, atrapada entre culpa y devoción. El ara jugaba entre las flores, pero a veces detenía el juego y miraba al vacío, como si alguien la llamara. Una tarde, mientras el sol se apagaba, Ione escuchó una risa infantil sobre el viento. Corrió hacia el valle seco y en el aire vio una figura transparente que la observaba. Nico, sonriendo con una paz imposible. En su mano, un pequeño loto azul flotaba. Ione comprendió que el río no se había ido. Solo había cambiado de forma. El rumor de la aparición se esparció. Los aldeanos temerosos comenzaron a visitar el valle con ofrendas, frutas, vino y cántaros de agua que vertían sobre la tierra seca. Decían que así, el alma del río permanecería tranquila. Ione los observaba en silencio. Algunos murmuraban su nombre con respeto, otros con miedo. Una noche, frente al altar improvisado, un anciano se arrodilló y la llamó Madre del Lamento. Ione sintió un escalofrío. No sabía si debía aceptar ese título o huir de él. Dorian la miró, comprendiendo que su destino se había fundido con el de Lysandra. El eco de la náyade aún lloraba, pero ahora su llanto se confundía con las voces humanas. Esa noche, Ione soñó con Hécate. La diosa caminaba sobre un lago de cristal, y cada paso creaba ondas de luz. Has cumplido el pacto, pero la historia no termina, dijo con su voz múltiple. Ione preguntó qué más debía ofrecer. Hécate respondió, no ofrezcas nada. Escucha, del fondo del lago emergió una voz joven. Nico, madre, no llores más. Tu llanto ya no me ata, pero ata al mundo. Al despertar, Ione vio que el suelo junto a su cama estaba húmedo, como si las lágrimas de su sueño hubieran traspasado la frontera entre los mundos. Comprendió que el mito se alimentaba de ella y que cada recuerdo era un nuevo hilo en el tejido del destino. Los aldeanos comenzaron a construir un santuario junto al valle. Dorian ayudaba en silencio, tallando en piedra la imagen de una mujer llorando bajo 3 lunas. Cada golpe del cincel era un rezo, un intento de entender el misterio. El ara, mientras tanto, comenzó a cantar. Su voz era suave, pero en ella resonaban acordes antiguos, el mismo canto que Lysandra había entonado siglos atrás. Ione la observaba con miedo y orgullo. El ciclo continuaba. En cada nota del canto, el aire se llenaba de humedad. Cuando el ara terminó, una gota cayó del cielo despejado. Luego otra y otra, hasta que el valle volvió a oler a lluvia. Esa noche, mientras la lluvia bañaba el valle renacido, Ione caminó hasta el altar. Puso sus manos sobre la piedra fría y murmuró el nombre de Lysandra una última vez. ¡Descansa! El río volvió a brotar desde la tierra, lento, transparente, como si despertara de un sueño eterno. El ara reía bajo la lluvia y Dorian la alzaba en brazos. La tragedia se había convertido en leyenda. En la corriente del agua, Ione creyó ver un último destello. Lysandra, sonriendo, libre. El valle, al fin, respiró. Y en el murmullo del río, el lamento se volvió canto. Un mito griego, nacido del dolor, transformado en esperanza. Años después,
El valle floreció. El río corría transparente y los aldeanos acudían a beber de sus aguas como si fueran sagradas. Decían que una lágrima de la náyade curaba cualquier pena. Ione, ya más serena, observaba desde su cabaña cómo los peregrinos dejaban flores y monedas junto a la orilla. Dorian se había vuelto un guardián del santuario, envejecido pero en paz. El ara crecía fuerte, con una calma que parecía venir del río mismo. Una tarde, entre los visitantes, llegó una mujer con un niño enfermo en brazos. Al mojar su frente con el agua, el niño sonrió. Y en ese instante, Ione sintió el llanto de Lisandra, no de dolor, sino de gratitud. El rumor del milagro se extendió. Sacerdotes de templos cercanos comenzaron a visitar el valle, preguntando por la fuente y su origen. Algunos decían que era un don de Hécate, otros, una trampa de los espíritus del inframundo. Ione los escuchaba en silencio, sin corregir ni negar. Sabía que los dioses no regalaban nada sin propósito. Una noche, mientras encendía las lámparas, vio en el reflejo del aceite la sombra de Lisandra. «No permitas que olviden por qué lloramos», susurró la voz. Ione cerró los ojos y comprendió. Los hombres convertirían la pena en fe y el mito en poder. El ara, ya joven, se convirtió en guardiana del río. Los aldeanos la llamaban la voz del agua. Su canto calmaba tormentas, y los viajeros juraban oír el eco de una mujer llorando entre las montañas. Una noche, Dorian la escuchó entonar una melodía que no era de este mundo. Las aguas respondieron, formando espirales de luz alrededor de ella. Ione, observando desde la puerta, sintió una mezcla de orgullo y miedo. La herencia de Lisandra había despertado en su hija. El ara no era una mortal común, era el puente entre el recuerdo y la esperanza. Y el río, una vez más, tenía voz. El canto de el ara atrajo a los peregrinos de reinos lejanos. Algunos buscaban consuelo, otros poder. Una noche, un grupo de hombres llegó con antorchas y cadenas, diciendo que la muchacha debía ser llevada al templo de Delfos. Ione y Dorian los enfrentaron, pero los forasteros eran muchos. El ara, tranquila, levantó las manos. Si mi voz pertenece al río, que él decida. En ese instante, una lluvia repentina cayó del cielo despejado. Las antorchas se apagaron y los hombres huyeron aterrados. El ara se acercó al agua, la tocó y dijo, «No temo ser recordada», y el río brilló como un espejo de estrellas. Con el paso de los años, las historias cambiaron. Algunos decían que Lisandra y el ara eran la misma alma, reencarnada una y otra vez para recordar a los hombres la fuerza del amor. Otros afirmaban que Ione había ascendido junto a Hécate, convertida en guardiana del umbral. El valle se transformó en un lugar de peregrinación, donde las madres rezaban por sus hijos perdidos. Pero cuando el viento soplaba con voz humana, los más sabios sabían la verdad. El llanto aún vivía, porque el agua, aunque callada, nunca olvida. Los siglos habían pasado. Los templos de mármol dominaban el valle y los sacerdotes recitaban plegarias que ya no comprendían. Pero en las noches sin luna se escuchaba un murmullo entre las columnas, el lamento del agua. En uno de esos templos, una joven sacerdotisa encendía velas frente a una estatua de Ione. Se llamaba Taleia y soñaba cada noche con un río que hablaba su nombre. En su sueño, Lisandra le mostraba dos caminos, uno de oro, otro de sombra. «Elige bien»,
decía la náyade, porque tu voz decidirá si el mito vive o muere. Talea despertó llorando, sin saber que su llanto era idéntico al de las mujeres que vinieron antes que ella. Talea, perturbada por sus sueños, decidió ir al río al caer la noche. El agua brillaba débilmente, como si aún respirara. ¿Quién soy para ti?, preguntó al reflejo. Y el reflejo respondió, eres mi voz olvidada. Entonces, el agua se elevó formando la silueta de una mujer. Era Lisandra, joven y triste. Los hombres han convertido el amor en culto y el llanto en moneda. Ayúdame a recordarles lo que perdieron. Talea sintió una corriente tibia recorrer su cuerpo. En ese instante comprendió que era descendiente de Ione. El ciclo se cerraba otra vez, y la náyade pedía ser escuchada una última vez. El amanecer llegó con un silencio imposible. Talea regresó al templo y habló a los sacerdotes. El llanto no debe adorarse, debe recordarse. Pero ellos rieron. Las lágrimas alimentan la fe, niña. Ah. Sin ella somos nada. La joven entendió que los dioses no eran los únicos guardianes del poder. Esa noche rompió las ánforas del altar, dejando que el agua fluyera libremente por las escaleras del templo. Las velas se apagaron solas, y un murmullo antiguo llenó el aire. En las paredes, las imágenes talladas comenzaron a llorar. Hécate despertaba de su sueño. La tierra tembló, el río se desbordó y el valle volvió a cubrirse de agua. Desde el fondo emergió la figura triple de Hécate, sosteniendo un loto en cada mano. Su voz resonó por todo el santuario. El mito ha sido mancillado. Que la memoria vuelva a su origen. Talea cayó al suelo, empapada, mientras las estatuas se desmoronaban. Entre las olas, Lisandra apareció, sonriendo. «Gracias, hija del agua». La corriente la envolvió y su cuerpo se disolvió en la espuma. El valle fue tragado una vez más, y solo el eco de un canto quedó suspendido en el aire, como un corazón que late sin dueño. Al amanecer, el valle volvió a estar vacío. Donde hubo templos, solo quedaba un lago silencioso. Los aldeanos, temerosos, contaban que cada 100 años una joven de voz pura nacía para recordar al mundo el precio del amor. En la orilla flotaba una flor azul, intacta. El aire olía a lluvia. Y en el fondo del lago, bajo capas de tiempo, una voz seguía cantando. ¿Era Lisandra? ¿O Ione? ¿O Talea? ¿O todas? Porque ningún nombre puede encerrar un mito. Y ningún dios puede borrar una lágrima nacida del amor. Miles de años después, el lago seguía allí, oculto entre montañas olvidadas. Nadie recordaba su nombre, pero los viajeros contaban que a medianoche se escuchaba un llanto dulce y terrible. Una arqueóloga llamada Lena llegó al valle buscando restos del templo perdido de Hécate. Al acercarse al agua, su linterna tembló. El reflejo no era el suyo, sino el de una mujer antigua, con ojos de río y lágrimas de luna. El aire se volvió frío y el silencio denso. Lena sintió una punzada en el pecho, como si un eco familiar despertara dentro de ella. En su mente, una voz le susurró: «¿Has vuelto a mí, hija del agua?» Lena pasó la noche en su tienda, sin poder dormir. Afuera, el viento parecía imitar un canto lejano. Revisó sus notas, nombres, fechas, símbolos. Todos coincidían con una misma leyenda.
la madre del lago. Al escribirlo, el papel se humedeció, como si respirara. Lena levantó la mirada y vio a través del velo de la lluvia una figura de mujer junto al lago. No caminaba, flotaba. En su mano sostenía un loto azul. «He esperado tanto», dijo la voz, y el agua del lago comenzó a elevarse. Lena, aterrada y fascinada, dio un paso al frente, sin saber que la historia estaba por repetirse. El lago se abrió como un espejo roto. Lena sintió el agua tocar su piel, y en un instante todo se volvió luz. Vio el pasado, Ione arrodillada, Dorian llorando, Elara cantando, Talea frente al templo. Todos los rostros se mezclaron hasta volverse uno solo, el suyo. Era el mismo llanto, la misma memoria, reencarnada una y otra vez. Lisandra apareció frente a ella, tan cerca que podía sentir su aliento de río. «Cada siglo me devuelves mi voz», dijo, «pero esta vez no llores por mí, llora por los que olvidaron amar». Lena, con lágrimas en los ojos, comprendió que la maldición nunca fue castigo, fue legado. Cuando Lena emergió, el lago estaba en calma. Amanecía. En la orilla, su cuaderno flotaba abierto, las páginas cubiertas con símbolos antiguos. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía que debía escribir. Con manos temblorosas comenzó a narrar la historia de la náyade que lloró por amor y transformó su pena en eternidad. Cada palabra que escribía resonaba en el aire, como si el valle la repitiera. En las aldeas cercanas, los campesinos dijeron haber visto luces en el agua esa mañana. Nadie supo explicarlo, pero desde ese día el lago volvió a tener nombre: el Valle del Lamento. Años después, la historia de Lena se volvió leyenda. Los turistas llegaban al lago con grabadoras, buscando el sonido del llanto que los locales decían escuchar al anochecer. Algunos afirmaban que una voz femenina les susurraba desde el agua: «El amor no se borra». Otros juraban haber visto una figura vestida de blanco llorando junto al río. Nadie supo su nombre, pero los más ancianos la llamaban como antes: la Llorona. Y así, en tierras griegas convertidas en mito y eco, la maldición cruzó océanos y siglos para renacer en otras lenguas, en otros llantos, en otros corazones. ¿Y si el llanto que oímos no fuera un castigo, sino el recuerdo de un amor que los dioses envidiaron?